El régimen iraní está completamente acorralado desde el norte y el sur. La situación en el sur es grave. La enorme armada estadounidense del presidente Trump, lanzada bajo el nombre en clave Midnight Talk, ha descendido sobre la garganta del estrecho de Hormuz para cortar la línea vital del petróleo de Irán y estrangular al régimen. Acorralados y al borde de la asfixia, los mulás en Teherán están a punto de cometer el mayor y último error de su historia al apuntar sus 80.000 drones suicidas a la flota estadounidense. Sin embargo, para el régimen iraní, el término escenario de pesadilla ya no se limita a los portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico. En el norte, una sola firma de Bakú eliminó de la noche a la mañana la doctrina de profundidad estratégica de un siglo de Teherán y convirtió al régimen en un objetivo indefenso y desnudo. Para entender la arquitectura de este cerco estratégico y la situación atrapada en la que se encuentra Irán, primero debemos dirigir nuestra mirada hacia el norte, hacia Bakú. El primer y más mortal clavo en el ataúd de Teherán no vino de Washington ni de Tel Aviv, sino de las costas del Mar Caspio, al que Irán considera su hermano y afirma estar históricamente conectado. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, aceptó la invitación personal de Donald Trump y se unió oficialmente al Consejo de Paz liderado por Estados Unidos. Este movimiento creó una onda de choque que alteró todos los cálculos de seguridad regional de Irán. Esto no es una simple membresía en una organización internacional o un gesto diplomático. La carta de invitación oficial enviada por Donald Trump y la masiva cuota de entrada de $1.000 millones que Aliyev se comprometió a pagar para unirse a esta estructura marcan un punto de inflexión histórico, confirmando el lugar de Bakú en el nuevo orden mundial establecido después de Gaza. Gracias. Firmemente alineado con el eje Washington-Tel Aviv y a la vanguardia. Para Irán, la frontera norte ya no es un patio trasero seguro, una ruta comercial o una línea de vida. Se ha convertido en una enorme base de la OTAN donde las armas están apuntadas hacia ellos y cada uno de sus movimientos es monitoreado. Para Irán, la palabra Azerbaiyán representa mucho más que un vecino diplomático. Representa una vena que late en el mismo corazón del régimen, una que podría detenerse en cualquier momento. La realidad de Azerbaiyán del Sur y la posición de Tabriz como un posible bastión de libertad contra el régimen no es solo un asunto interno. Es una bomba geopolítica que podría destruir todos los equilibrios de poder en la región. La profundización de la asociación estratégica de Bakú con Washington y Tel Aviv se analiza en este contexto no solo como cooperación militar, sino también como la extracción de un pasador estratégico que podría quitar las provincias del norte, el corazón industrial de Irán y hogar de millones de turcos azeríes, del control de Teherán. Mirando desde una perspectiva histórica, lo que está sucediendo hoy es en realidad el trasfondo de un ajuste de cuentas de un siglo. La región de Irán, conocida como Azerbaiyán del Sur, no es solo una pieza geográfica, es el motor principal de la capacidad industrial de Irán, la producción agrícola y los recursos humanos. Tabriz no es solo una ciudad al norte de Teherán, es la piedra angular de la existencia económica y cultural del régimen. Esta nueva y disruptiva alianza establecida por el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev con Washington tiene el potencial de despertar a esta vasta población, que Irán ve como territorios ocupados y ha mantenido bajo presión durante décadas con políticas de asimilación. Desde una perspectiva analítica, Tabriz no es solo una ciudad iraní, es el antiguo centro de memoria de la cultura e historia turca azerbaiyana. Hoy, dentro de las fronteras de Irán, la población turca azerí que vive en la región definida como Azerbaiyán del Sur, que supera los 30 millones, siempre ha sido considerada como una fuerza difícil de manejar y una variable potencial de seguridad interna para la administración centrada en Persia en Teherán. Se cree que décadas de políticas centralistas, restricciones al idioma y desequilibrios en la distribución de recursos económicos han llevado la energía social acumulada en la región al borde de la explosión. La confianza militar de Bakú ganada después de 2020, que desencadena un sentido de identidad histórica resonando en las calles de Tabriz, constituye una de las mayores preocupaciones existenciales del régimen. Para Teherán, la verdadera situación atrapada es la posibilidad de que este enorme bloque de población en el norte pueda romper sus lazos con el régimen en caso de una posible intervención externa.
Los analistas señalan que en un escenario donde Tabriz lleve sus demandas de autonomía o integración con Bakú a las calles, el ejército iraní podría experimentar divisiones internas y las líneas logísticas podrían paralizarse. Cada paso diplomático dado por Azerbaiyán actúa como un catalizador que podría activar esta falla social. Tabriz está ahora en camino de convertirse en un punto de presión estratégico que mantiene como rehén los procesos de toma de decisiones del régimen, en lugar de ser una ciudad gestionada por Teherán. La formalización de las relaciones de Bakú con Estados Unidos e Israel y los nuevos acuerdos de defensa por valor de miles de millones de dólares están socavando significativamente la afirmación de Irán de tener profundidad estratégica. Estaciones de radar avanzadas e instalaciones de inteligencia de señales desplegadas a lo largo de la frontera ahora pueden servir como una pared de vídeo para que Washington y Tel Aviv monitoreen el interior de Irán. Las provincias del norte de Irán son el centro de la capacidad de producción automotriz, de maquinaria pesada y tecnológica del país. Las regiones industriales alrededor de Tabriz son las principales arterias de la lucha del régimen por la supervivencia económica. El cierre de las rutas comerciales del norte o la pérdida de seguridad de las líneas de transmisión de energía podrían llevar la presión económica sobre Teherán a un punto insoportable. La postura decidida de Ilham Aliyev en el ámbito internacional se interpreta como que él es consciente de esta enorme influencia étnica y económica. Aunque el régimen intenta amenazar militarmente a Bakú, en realidad teme el caos social que sería creado por el despertar de su propia población de 30 millones. Con este movimiento, Azerbaiyán ha convertido el punto más débil del régimen, sus propias dinámicas étnicas y económicas, en un elemento de disuasión estratégica. La jugada de ajedrez de múltiples capas de Azerbaiyán no solo ha puesto a Irán en un aprieto militar, sino que también lo ha obligado a enfrentar sus propias realidades históricas y sociales. Aunque las puertas de la diplomacia permanecen abiertas en esta tensión geopolítica, el aumento militar y las dinámicas étnicas sobre el terreno indican que el régimen enfrenta el riesgo de un cambio radical o una fragmentación inevitable. Para Irán, el norte ya no es un patio trasero seguro, es un frente estratégico que podría estallar en cualquier momento. Mientras tanto, el potencial de destrucción física está aumentando desde el sur, desde las aguas cada vez más calientes del Golfo Pérsico. La fuerza operativa que el propio presidente Trump ha apodado Midnight Hammer no está allí para cambiar el equilibrio de poder regional, sino para destruirlo por completo. El régimen iraní, Fordow, Natanz y Esfahan. El portaaviones USS Abraham Lincoln, que ha llegado a la región, no es solo una demostración de fuerza o una herramienta diplomática, sino una máquina del juicio final móvil. Ante esta abrumadora superioridad tecnológica y militar, los guardianes de la revolución iraní están jugando su única carta, la más primitiva pero más peligrosa, el ataque de saturación. Según cifras impactantes confirmadas por los servicios de inteligencia israelíes y occidentales y analistas militares escalofriantes, Irán tiene 80.000 drones suicidas completamente ensamblados y varias variantes de Shahed listas para el lanzamiento. Esta es una amenaza de enjambre sin precedentes en la historia de la guerra moderna. Lo que está ocurriendo actualmente sobre el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz es uno de los juegos del gato y el ratón más tensos y angustiosos de la historia moderna. El IRGC está enviando sus drones de vigilancia y kamikaze Sepah-251 en inmersiones suicidas para localizar las coordenadas del USS Abraham Lincoln, probar los sistemas de defensa aérea del barco y, si es posible, infligir incluso un daño simbólico al barco. La estrategia de Teherán se basa en un error fatal y tonto al pensar que incluso el más mínimo daño a un barco estadounidense asustará a Washington y lo llevará a la mesa de negociaciones en lugar de lograr una victoria militar. Con su tecnología limitada y obsoleta que data de la década de 1980, el régimen está acelerando su propia desaparición al desafiar a la máquina de guerra integrada más avanzada del mundo. Esto no es una estrategia de defensa, es la preparación militar para un ritual de suicidio colectivo del régimen. Atrapado en un movimiento de pinza entre Azerbaiyán al norte y la Marina de los Estados Unidos al sur, esta presión militar en Irán ha creado un efecto dominó en el frente interno, desencadenando caos social y logístico. Mientras los generales en Teherán, los comandantes de la Guardia Revolucionaria y el aparentemente intocable liderazgo religioso aparecen en las pantallas llamando al público a resistir y martirizarse, ellos mismos han puesto en marcha un plan de supervivencia muy diferente y mucho más seguro. Los últimos informes de inteligencia filtrados y el análisis de satélites confirman que el ayatolá Jamenei y los comandantes superiores del IRGC se han retirado a búnkeres subterráneos profundos excavados en las montañas alrededor de Teherán y Desful, trasladando sus centros de mando a cientos de metros bajo tierra.
Esta fuga es la prueba más concreta y más vergonzosa de cuán vacías son realmente las historias de valentía y sacrificio que el régimen ha estado vendiendo a su propia base durante 40 años. Mientras los líderes tiemblan en túneles seguros para protegerse de las bombas rompebúnker estadounidenses, no tienen la menor duda en empujar al pueblo hacia el camino de los misiles entrantes y la ruina económica. Desafortunadamente, la doctrina de defensa del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se basa en tácticas sucias e inhumanas sacadas directamente del manual de organizaciones terroristas acorraladas, no en las reglas modernas de guerra o en un ejército honorable. Para poder difundir propaganda de masacres civiles en caso de un posible ataque aéreo estadounidense o israelí y manipular la opinión pública occidental, el régimen está trasladando a prisioneros políticos desde las cárceles y, aún más horriblemente, los cuerpos de opositores al régimen ejecutados a puntos críticos en bases militares junto a depósitos de municiones. Esta estrategia de escudo humano es una copia mucho más grande, más organizada y más violenta de tácticas vistas anteriormente. Su objetivo es muy claro: crear un escudo protector diplomático, provocando titulares en los medios occidentales como «América está atacando a civiles». Sin embargo, este movimiento revela en toda su brutalidad la visión del régimen sobre su propio pueblo, no como ciudadanos, sino meramente como estadísticas, material de propaganda y carne humana prescindible. Cuando miramos el panorama general, en todo el mapa estratégico, vemos que más allá del asedio militar, la jugada que realmente acabó con Irán se hizo en el tablero de ajedrez diplomático. Esto no es solo una preparación para la guerra. Es una operación de las potencias regionales para eliminar por completo al régimen iraní de la ecuación y relegarlo al basurero de la historia. La histórica decisión de Arabia Saudita de designar oficialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, IRGC, como una organización armada, un movimiento que altera fundamentalmente el equilibrio de poder regional, ha despojado a Teherán de su legitimidad en el mundo islámico. El mensaje del príncipe heredero Mohammed bin Salman al mundo, y especialmente a Teherán, de que derribaré a cualquiera que use mi espacio aéreo, va más allá de la cortesía diplomática, y declara que el mayor escudo de defensa aérea que los misiles iraníes deben superar para alcanzar bases israelíes o estadounidenses ha sido establecido por un vecino musulmán. Riad ha dejado atrás su política cautelosa de años y su máscara de neutralidad, ocupando su lugar como un socio silencioso pero letal en la coalición que maneja los hilos del régimen. Con esta decisión, Arabia Saudita ha destruido la afirmación de Irán de ser el líder del mundo islámico. La posición y actividad de Turquía sobre el terreno es el presagio más claro e indiscutible del inminente colapso, el fin del régimen. El movimiento de Ankara, más allá de la acumulación militar en la frontera iraní a lo largo de la línea Van y Hakkari, hacia preparativos para establecer una zona de amortiguamiento, y su inicio de la construcción de hospitales de campaña y campamentos de refugiados, tiene un significado muy fuerte y muy claro en el lenguaje diplomático. Si un estado vecino establece campamentos de refugiados justo más allá de su frontera antes de que la guerra haya comenzado, esto no significa que te salvaré. Significa que estoy esperando tu caída. El hecho de que la inteligencia turca, es decir, el MIT, esté llevando a cabo simultáneamente operaciones de barrido contra células de la IRGC dentro del país y arrestando a agentes uno por uno, muestra que Ankara ha aceptado desde hace tiempo la caída del régimen y se está preparando para escenarios de post-caos y el periodo después del cambio de régimen. Turquía ahora ha codificado a la administración de Teherán no como un estado soberano con el que tratar, sino como un riesgo regional que debe ser gestionado. La participación de Azerbaiyán en el Consejo de Paz, liderado por Estados Unidos, ha sido el movimiento final para bloquear el ala norte de este torno diplomático, cortando el salvavidas de Irán. La declaración de Ilham Aliyev en Davos y su compromiso de $1.000 millones prueban que Bakú ha hecho su elección estratégica a favor de Occidente de manera irrevocable y sin vacilaciones. Este movimiento ha hecho que la retórica de Irán sobre lazos históricos y culturales y hermandad religiosa carezca de sentido, transformando su frontera norte de una línea amistosa a un corredor de amenaza. Mira el mapa de Irán. Atrapado entre las redes de inteligencia de Azerbaiyán e Israel en el norte, la potencia de fuego de la Marina de los Estados Unidos en el sur, el muro de seguridad de Turquía en el oeste y la furia implacable de su propio pueblo en el este. Las condiciones de rendición incondicional que vienen de Washington han dejado al régimen sin una salida honorable, sin espacio para la negociación.
Las demandas de la administración Trump, el abandono completo del programa nuclear, la destrucción de misiles balísticos, la eliminación de fuerzas proxy y la liberación de prisioneros políticos no son en realidad una propuesta de acuerdo, sino un llamado a que Irán se disuelva. La declaración hecha por el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán en respuesta a estas condiciones: no habrá negociaciones. Esta es la batalla final. No es un desafío, sino una admisión de esta impotencia, esta ceguera estratégica y agotamiento. El régimen se retuerce en la terrible e inevitable paradoja de saber que si acepta las condiciones, colapsará desde dentro, y si las rechaza, será destruido militarmente. Esto no es una crisis diplomática ordinaria, sino un proceso de cierre existencial del régimen. El reloj ahora está en cuenta regresiva. El reloj de arena está a punto de agotarse. La era de la diplomacia, de las mesas de negociación y las conversaciones entre delegaciones ha terminado. Ahora la palabra ha sido dejada al dominio del acero puro, municiones de alta tecnología y fuego, esos aviones fantasma despegando de Desful, esa armada masiva esperando en Basora y esas firmas en Bakú gritan una verdad, una conclusión inevitable. El camino ha llegado a su fin para la República Islámica de Irán. La ilusión de poder regional, que hasta entonces había sido considerada la mayor garantía del régimen, solía intimidar a la gente en casa y amenazar a sus vecinos en el extranjero, ha sido devastada por la traición de sus supuestos aliados y la abrumadora superioridad tecnológica de sus enemigos. Los líderes temblando en sus búnkeres subterráneos, aislados del mundo, enviando a su gente a la muerte para prolongar su propio poder por unos días más, serán recordados por la historia no como héroes resilientes, sino como cobardes que robaron el futuro de su pueblo y arrastraron a su país hacia desastre. La próxima notificación en tu teléfono puede no ser un boletín de noticias ordinario o un mensaje de condena diplomática. Podría ser el sonido de sirenas resonando en los cielos de Teherán, bases militares convirtiéndose en bolas de fuego y esa alerta de última hora anunciando el colapso del régimen. No parpadeen, no aparten la vista de sus pantallas, porque están a punto de presenciar de primera mano cómo se borra un sueño imperial, cómo se reescribe la historia. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones.